Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a ver lo que es fisiología cardíaca con respecto a la fisiología de los cardiocitos, el potencial de membrana. Aquí vamos a encontrar dos gráficas. La primera gráfica corresponde al potencial de membrana medido en milivoltios versus el tiempo en milisegundos, que nos van a describir una gráfica en la cual vamos a encontrar algunos números y estos números van a corresponder a las fases que tenemos aquí en la parte inferior. Aquí en la segunda gráfica vamos a encontrar la corriente iónica, en las cuales va a estar fuera de la célula, dentro de la célula. Y aquí vamos a encontrar también estas figuras en las cuales, si es que están más alejadas del eje, quiere decir de que van a incrementar su número o la cantidad de iones. Y si se acercan más al centro, significa que van a disminuir su cantidad de iones dentro de ese espacio donde se encuentra. Entonces, principalmente vamos a comenzar eligiendo la pluma. Entonces, ¿cómo comienza toda esta fisiología? Entonces, primero con respecto a vamos a tener a la despolarización. La despolarización, vamos a encontrar la despolarización. La despolarización significa de que va a pasar de un estado basal, como lo tenemos aquí, donde el medio extracelular tiende a ser positivo y el espacio intracelular negativo, a pasar a un estado en el cual dentro se va a volver positivo y en la parte extracelular se va a volver negativo. Pero para que esto se produzca se tiene que haber un cambio en lo que es la conformación de los iones. Que algún ion tiene que entrar o algún ion tiene que salir. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, principalmente en la fase 0 vamos a encontrar a lo que es la participación del ion sodio. Pero no del ion sodio en sí, sino vamos a participar de lo que son los puentes. Sí, vamos a tener en cuenta lo que son los puentes de sodio, que te los voy a graficar en esta zona. ¿Sí? Estos son los puentes, supongamos que estos son los puentes. Y como vemos aquí, vamos a graficarte. ¿Sí? Esta es la fase 0. Comienza desde este punto de acá al punto de acá, esto que es el pico, antes de comenzar el 1. Entonces, como vemos, aquí en la primera gráfica va a haber un alce abrupto, muy brusco y muy pequeño. Entonces, pasando desde menos 85 milivoltios, que es esa parte de acá, a pasar aproximadamente hasta más 20 milivoltios. O sea, va a haber un cambio muy brusco y notable. Viendo aquí en la corriente iónica, vamos a ver que el sodio ha incrementado hasta llegar a un pico. Y estos dos picos que vemos aquí, pico de sodio, se correlaciona con lo que es el pico aquí cuando termina ya lo que es la fase 0. Entonces, pero ¿qué es lo que caracteriza eso? Entonces quiere decir de que ¿cómo entró el sodio? El sodio entró a través de unos puentes, pero estos puentes se les conoce como puentes rápidos, porque al momento de abrir se abren de manera abrupta y también se cierran de manera abrupta. O sea, quiere decir de que se abren bruscamente y también se cierran bruscamente, pero en muy poco tiempo, como lo vemos acá. Entonces es por eso que el cambio tan brusco de cantidad de iones dentro de la célula. Entonces eso es lo que caracteriza a la fase 0, despolarización. Ahora vamos a seguir con lo que es la fase 1, que es la repolarización inicial. ¿Por qué le ponen una repolarización inicial? Entonces, aquí en este caso en la repolarización vamos a ver de que hasta aquí, como hemos visto, es una despolarización. Pero para volver a su estado basal, se le considera ya una repolarización. Entonces quiere decir de que el momento de cuando se produzca lo que es la repolarización, todo va a tender a bajar, como lo vemos aquí en la gráfica. Al volver a este estado, todo lo extracelular va a tender a lo positivo y lo intracelular va a tender a lo negativo. ¿Sí? Entonces por eso que se está bajando. Ahora, en la repolarización inicial vamos a tener la participación de lo que son los puentes de sodio, los puentes de potasio y los puentes de calcio. ¿Sí? En este caso, primero con lo que son los puentes de sodio. Los puentes de sodio, en este caso, como hemos dicho, de que se abren abruptamente, también se cierran abruptamente. Entonces, en la parte de cierre, el cierre abrupto lo vamos a encontrar en la fase 1. Como vemos aquí, voy a poner aquí comienza la fase 1 hasta este punto de acá. Entonces, como vemos acá hay un descenso abrupto de lo que son los iones de sodio, ¿no?, dentro de la célula. Entonces quiere decir de que estos puentes rápidos ya se están cerrando, ¿sí? Se están cerrando. Pero como vemos aquí, dentro de esta fase 2, de fase 1, perdón, vamos a ver que el calcio va a ir aumentando y el potasio va a ir disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí principalmente
voy a explicarte, va a haber una pequeña competencia entre el calcio y el potasio. ¿Cómo así? Lo que va a pasar es, principalmente aquí tenemos nuestra membrana, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar dos tipos de puentes, ¿sí? Los puentes de potasio y los puentes de calcio. Hasta ahí estamos bien. Ahora, estos puentes de potasio, según la bibliografía, estos puentes de potasio al momento de hacer una repolarización inicial van a tender a perder su capacidad de poder salirse, o sea, van a perder su afinidad al salirse de lo que es la célula, a salirse de la célula, ¿sí? Y esta membrana va a tener preferencia por el calcio, a la entrada del calcio. ¿Qué quiere decir? De que va a entrar más calcio que potasio, ¿sí? Aproximadamente. Entonces quiere decir de que el potasio ha perdido en cierta manera 5 veces su afinidad al salir de la célula. Y el calcio va entrando rápidamente. Ahora, estos canales que tenemos de potasio van a ser canales rápidos, ¿sí? En el potasio, pero en el calcio ya no van a ser rápidos, sino van a llamarse canales lentos. Quiere decir de que los canales de calcio van a abrirse de manera lenta y van a cerrarse de manera lenta. Y al momento de abrirse y cerrarse van a tener un mayor tiempo, como lo vemos aquí, ¿sí? Como lo vemos en la gráfica. Entonces quiere decir de que en este caso la membrana va a ser partícipe también de esta repolarización inicial por tener preferencias por el calcio que por el potasio. O sea, no lo va a dejar salir mucho al potasio, pero sí va a dejar entrar bastante calcio. Entonces, quiere decir de que se va a demorar más en hacer el espacio extracelular positivo porque no sale potasio, más bien la célula está intentando mantenerse positiva intracelularmente. Es por eso que describimos este tipo de gráfico, ¿no? Como que va bajando, pero no tiende a ser un descenso brusco. Sí, entonces aquí terminarías lo que es la fase 1 en esta zona de acá. Y viendo que aumenta un poco lo que es los iones calcio y los potasios como que van disminuyendo porque la membrana no les permite salir al exterior. Luego vamos a tener la fase de meseta. En este caso, la fase de meseta, vamos a ver esta gráfica. Sí, aquí voy a ponerlo. Sí, vamos a ver esta gráfica en la cual es como si, en términos simples, como que no dejara de como que tendiera a no disminuir este voltaje, ¿sí? Y tiende a ser recto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué se produce esto? Principalmente aquí ya el sodio, como ya se cerraron, va a tener lo que son partícipes nuevamente lo que es el potasio y lo que es el calcio. Van a ser partícipes de esta fase. Y como vemos aquí, el calcio va a llegar a un tope. Y luego va a tender a disminuir, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, el potasio sigue disminuido. ¿Por qué? Porque la misma membrana no lo deja salir, ¿sí? En esta parte. Pero en este caso, como acá en la repolarización inicial se han abierto, en la fase de meseta aquí ya se van cerrando. Sí, ya se van cerrando, pero como son lentos, se van cerrando lentamente. Es por eso que tiene un descenso lento, ¿sí? Tiene un descenso lento hasta terminar lo que es la fase 2. Y ahora, esta meseta es muy importante en el tejido cardíaco. ¿Por qué? Esta meseta ayuda a que el corazón tenga una contracción más duradera, debido al proceso fisiológico que le conlleva, ¿no? Al trabajo, al gasto cardíaco, que no es lo mismo en el tejido muscular, ¿sí? Entonces el tejido cardíaco y el tejido esquelético, el tejido muscular esquelético. Entonces esto no lo vas a ver en un tejido muscular esquelético. Entonces se menciona de que el tejido muscular cardíaco tiende a ser 15 veces más duradero que lo que es el tejido muscular esquelético. Entonces, principalmente debido a qué? Al periodo de meseta. Entonces, eso es lo que pasa en lo que es la meseta debido al cierre
al cierre lento de los canales de calcio. Y los canales de potasio, ¿qué es lo que está pasando con estos canales de potasio? Siguen igual, siguen tendiendo a salir abruptamente, pero la misma membrana no lo deja hasta que se cierren totalmente, que eso lo vamos a ver en la fase 3, que es la rápida repolarización. En esta parte que hice en la rápida repolarización, que lo vamos a graficar en toda esta zona, como vemos acá, ya va a haber una disminución del voltaje más rápida, como ven aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren, aquí vamos a un descenso rápido. Entonces, y aquí los iones calcios ya terminaron y ya se cerraron. Entonces, ¿qué es lo que va subiendo? Va subiendo los iones potasios. ¿Y dónde? Fuera de la célula. Entonces quiere decir de que acá los canales de calcio ya están cerrados. Sí, aquí están cerrados. Y los canales de potasio, ahora sí, como ya no está el calcio, entonces la membrana no le da preferencia. Como ya se cerraron, entonces esto se anula. Lo de aquí se anula, entonces esto comienza a salir rápidamente, entonces comienza a aumentar. Y es por eso que produce este descenso. La parte intracelular se va a tender a volverse más negativa y la parte extracelular va a tenderse a volverse más positiva debido a la salida del potasio. Y por último tenemos a la fase 4, que lo vemos en esta zona, ¿no? Que es una fase de reposo, que se le puede decir, ¿no? Que se mantiene a menos 85 o menos 90, menos 80 y menos 90 milivoltios, ¿no? Que esta va a estar constante hasta que se produzca una nueva despolarización y produzca estos mismos procesos, ¿no? Y aquí, como vemos, ya es característico la cantidad constante de potasio, ¿no? Fuera de la célula. Entonces, eso es lo con respecto a la explicación. Espero de que lo hayan entendido y muchas gracias.